Electricidad, Claudia Sánchez Espinosa, cuarto medio, Física. El objetivo de esta presentación es conocer y comprender los conceptos relacionados a electricidad, los tipos de materiales, el campo magnético de la Tierra y la intensidad de la corriente eléctrica. En electricidad podemos estudiar tres tipos de materiales, que son los conductores, que son cuerpos que conducen electricidad y que aquí pertenecen todos los metales, las sales fundidas, las soluciones salinas, ácidas y alcalinas. Algunos ejemplos de materiales conductores son la plata, el cobre, el aluminio, el oro, el zinc, el grafito, el hierro y las soluciones salinas como el agua de mar que conocemos común y corrientemente. También tenemos otro tipo de material que se les denomina dieléctricos. Estos son materiales que no conducen electricidad debido a que las moléculas que los componen tienen la misma cantidad de carga negativa y positiva o sus iones no pueden desplazarse libremente al interior del material. ¿A qué nos referimos con iones? Tenemos dos tipos, el catión, que son átomos que cedieron electrones, y el anión, que son átomos que recibieron electrones. Por último, tenemos los semiconductores, que son materiales aislantes que cuando se le añaden ciertas sustancias o en determinados contextos se vuelven, conductores. O sea, pueden ser aislantes o a la vez conductores dependiendo de las sustancias que se le añadan. Existen tres tipos de electrización que vamos a estudiar en el contenido de cuarto medio: por frotamiento, por contacto y por inducción. Por frotación, tenemos que, al frotar un objeto con otro, sus átomos interactúan por la proximidad que se genera. El roce generado por ambos hace que uno de los objetos ceda electrones al otro, por tanto, al volver a separar los objetos, uno queda con carga positiva y el otro negativo. Dependiendo del tipo de objeto que es frotado, se podrán electrizar positiva o negativamente. Por ejemplo, los líquidos pueden ceder iones negativos o positivos y en los sólidos los electrones son cedidos o transferidos. El otro método es por contacto. Cuando un objeto o un cuerpo neutro se pone en contacto con otro con carga negativa o positiva, se produce una transferencia de carga. Por ejemplo, si un cuerpo neutro se contacta con otro cargado negativamente, el primer cuerpo capta electrones del segundo y queda electrizado negativamente. Si un cuerpo positivo se contacta con otro neutro, el cuerpo neutro cede electrones al primero, quedando positivo el neutro al ceder cargas negativas. Siempre los objetos puestos en contacto quedan cargados eléctricamente del mismo signo del conductor inicialmente cargado. Y por último tenemos por inducción, que es cuando se aproxima un cuerpo cargado, inductor, a otro neutro, conductor, los electrones del objeto neutro se acercarán o alejarán del inductor, quedando parcialmente cargado el cuerpo neutro, pero con la carga opuesta al inductor, siempre y cuando el primero sea conectado a tierra con el fin de movilizar cargas al cuerpo neutro, cuerpo generalmente metálico, que será inducido redistribuyendo su carga eléctrica. Para producir su electrización, se establece una conexión entre el objeto cuerpo que realiza la separación de sus cargas y el suelo, tierra, que permite el desplazamiento de electrones. Las cargas positivas de un lado del cuerpo atraen electrones desde la Tierra hacia el cuerpo neutro a través del cable o contacto a tierra y, una vez retirado este, el cuerpo queda cargado negativamente, o sea, electrizado negativamente. Luego, las cargas negativas del cuerpo por repulsión se desplazan hacia la Tierra, por tanto, el cuerpo metálico queda positivo. Para una mejor explicación, pueden visitar la página que aparece aquí, porque ahí sale con imágenes un video donde se explican los tres tipos de electrización. Bueno, aquí tenemos el campo magnético de la Tierra y su importancia radica en que el campo magnético nos ayuda a proteger del viento solar. El viento solar trae partículas altamente cargadas que azotan la atmósfera de la Tierra, con lo cual podrían destruir la capa de ozono. ¿Qué fue lo que sucedió en Marte? Debido a que el campo magnético de Marte era menos intenso que el de la Tierra, no pudo proteger al planeta del viento solar, por lo tanto esas partículas altamente cargadas, o sea, con demasiada energía,
azotaron y penetraron la atmósfera de Marte, destruyéndola, generando lo que hoy conocemos o vemos en las noticias sobre ese planeta, que es muy desértico. Por lo tanto, les invito a leer el siguiente artículo que profundiza en esta información para que ustedes puedan tener más claro sobre la importancia del campo magnético de la Tierra y cómo se genera. Tipos de corriente. Tenemos la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua es la corriente eléctrica que fluye de forma constante en un solo sentido, como la que fluye en una linterna o en cualquier otro aparato con baterías, es corriente continua. Se utiliza normalmente para aplicaciones donde necesitamos un bajo voltaje, especialmente donde la energía es producida por pilas o por sistemas de energía solar fotovoltaica. Por otro lado, tenemos la corriente alterna, que es una corriente eléctrica variable en la que las cargas eléctricas cambian el sentido del movimiento de manera periódica. La corriente alterna se utiliza para usos domésticos e industriales. Se produce en grandes centrales hidroeléctricas, térmicas o nucleares por medio de generadores llamados alternadores. Por lo tanto, la corriente continua tiene un flujo de electrones en un solo sentido. En cambio, la corriente alterna, el flujo de electrones cambia de sentido periódicamente. Uno de los primeros conceptos que vamos a estudiar es el de intensidad de corriente, que corresponde a la cantidad de cargas eléctricas que circulan por segundo, o sea, a la cantidad de electrones que se desplazan al interior de un cable eléctrico en un tiempo limitado, donde I significa intensidad de corriente y su unidad de medida es el ampere. Q, que la habíamos estudiado previamente, corresponde a carga eléctrica y su unidad de medida es el coulomb, en honor al creador de la ley de Coulomb que define la fuerza eléctrica. T significa tiempo y su unidad de medida es el segundo, y aquí aparecen las ecuaciones asociadas a esta ecuación principal, donde Q, que es carga eléctrica, va a ser igual a la multiplicación entre la intensidad de corriente y el tiempo, y T va a ser igual a la división entre carga eléctrica y intensidad de corriente. Aplicación de ecuaciones. El problema número 1 dice, se tiene una corriente con una intensidad de 0,5 A, por lo tanto tenemos que la intensidad de la corriente equivale a 0,5 A en el foco de una linterna durante 2 minutos. Por lo tanto, esos 2 minutos corresponden al tiempo. Tenemos intensidad de corriente que es igual a 0,5 A y tenemos que el tiempo es equivalente a 2 minutos, lo cual significa 120 segundos cuando lo transformamos. La pregunta es, ¿cuánta carga eléctrica pasa por el foco en ese tiempo? Como me están pidiendo la carga eléctrica, ocupo la ecuación donde Q, que es carga eléctrica, va a ser igual a la intensidad de la corriente por el tiempo. Por lo tanto, tengo que multiplicar la intensidad de la corriente, que en este caso es 0,5 A, por el tiempo, que ya transformado son 120 segundos. El segundo problema dice, por la sección transversal de un alambre pasa una carga eléctrica de 10 coulomb. Por lo tanto, ya sabemos que Q, que es carga eléctrica, equivale a 10 coulomb en un tiempo de 4 segundos. Tenemos que el tiempo aquí está especificado en segundos, por lo tanto, no hay que transformar nada. Y dice, calcular la intensidad de la corriente. Para calcular la intensidad de la corriente, debemos ocupar la ecuación que dice I, que la intensidad de corriente es igual a la carga eléctrica dividido en el tiempo. Por lo tanto, va a ser 10 coulomb dividido en 4 segundos. Y ese desarrollo de esa ecuación me va a dar la intensidad de la corriente eléctrica, que debe estar medida en amperes.